Señal abierta por Canal 25, Órbita TV. A continuación, en Órbita TV. Órbita TV, Canal 25. Órbita TV presenta La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Muy buenas noches, qué gusto para mí saludarlo en esta oportunidad. En esta noche está conmigo el señor Óscar Campos. Él es gerente de transparencia de Iniciativa Social para la Democracia. Con él vamos a estar conversando sobre las revelaciones en el caso Saca, pero también sobre una iniciativa de un aviso que ellos han proporcionado a la Fiscalía General de la República para que se investigue a los destinatarios de los 301 millones, que fue lo que se dijo en un principio en este caso, que esta noche ha concluido la declaración de aproximadamente 5 testigos protegidos o 5 testigos criteriados. Así que mañana van a continuar con más entrevistas de peritos financieros. Don Óscar, muy buenas noches. Gracias, José Luis. Un honor estar acá en este canal nuevamente y pues un placer dirigirse a la ciudadanía sobre este caso tan importante. Qué bueno, don Óscar. Amigos oyentes, transmitimos en vivo a través de Facebook Live. Le digo que comparta con sus contactos este enlace que tenemos con ustedes y pueda colocar en su muro esta entrevista que estamos transmitiendo en vivo. Sus comentarios, sus opiniones a el usuario de Facebook Live, Órbita TV. Don Óscar, ustedes visitaron la Fiscalía el día de ayer solicitando una investigación o presentando un aviso para que se investigue a los destinatarios en el caso de destape la corrupción del señor Elías Antonio Saca. Y particularmente quieren que se investiguen a varios partidos políticos. ¿Por qué quieren esto? Sí, bueno, José Luis, el día de ayer efectivamente presentamos junto con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y algunos activistas de derechos humanos, miembros de sociedad civil, un aviso de investigación a la Fiscalía General de la República para que se investiguen a una serie de actores que aparecen mencionados en el caso de destape a la corrupción del expresidente Elías Antonio Saca. Uno de ellos, el partido político Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, pero consideramos que también pueden haber otros actores posiblemente involucrados en esta trama de corrupción y en ese esquema de lavado de dinero, como pueden ser los demás partidos políticos a los cuales él posteriormente se adhirió, digamos, para competir con la bandera de unidad, pues estos son el PCN, el PDC e incluso el partido Gana. ¿Cómo no? También el aviso iba contra otros actores que consideramos que normalmente no se mencionan cuando hay que estos temas de corrupción. Se señala a la Corte de Cuentas de la República como tal. Sin embargo, tenemos que ponerle nombre y apellido, y este es el expresidente de Corte de Cuentas, el señor Hernán Contreras, que para muchos es conocido, fue o todavía seguirá siendo una carta de algunos de los partidos políticos y que obviamente pues pudo ayudar a que el expresidente Saca obtuviera estos finiquitos express, y me imagino que así habrán pasado muchos funcionarios y exfuncionarios por esta Corte de Cuentas que era inoperante en ese momento. Entonces, esas, digamos, son las dos cartas más fuertes, los partidos políticos y al expresidente de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas de la República. Ustedes están manifestando que no quieren que se quede en la impunidad los 10 millones provenientes de Taiwán. Sí, lo que sucede es que recordarán, en el año 2014 se inició un proceso penal en contra del expresidente Francisco Flores, que lo llevó incluso hasta la etapa de vista pública. Lamentablemente el deceso del expresidente no permitió que se instalara esta vista pública, quedando pendientes de investigar a dónde habían ido a parar esos 10 millones de dólares procedentes de una donación de Taiwán. Dentro del proceso judicial se determinó a través de peritajes financieros y contables y a través de la intervención misma de la Embajada de Taiwán en El Salvador, que los fondos que venían para proyectos de obras sociales acá habían ido a parar a través de transferencias trianguladas con un banco, el Banco Cuscatlán específicamente de Costa Rica, hacia las cuentas del partido Arena, que llevó en ese momento al expresidente Elías Antonio Saca a la campaña presidencial que ganara en el 2004. Entonces, estos fondos que se saben que quedaron en las cuentas del partido Arena
no fueron investigados por el actual fiscal general de la República, Douglas Meléndez, obviamente tampoco por el fiscal anterior, Luis Martínez. Y esa situación de impunidad es la que hoy nosotros estamos tratando de evitar, que no vaya a quedar en impunidad el tema de los destinatarios de hoy, de cerca de 301 millones de dólares salientes de la partida secreta o de la partida de gastos discrecionales de presidencia. Sabemos que no los 301 fueron desviados hacia otros actores, pero sí hay que determinar para conocer quién de verdad son los responsables y a quienes pues se les entregó esa cantidad de dinero. Don Oscar, no quiero parecer distraído del fondo de lo que ustedes están pidiendo en la investigación, pero los documentos que ustedes tienen en su poder certifica que esta donación de Taiwán eran para las víctimas de los terremotos o era una donación explícita al partido Arena. No. Los documentos que Taiwán entregó, los documentos que la embajada acá y luego el Departamento de Asuntos Latinoamericanos de ese país señalaban que venían para cerca de 4 o 5 proyectos diferentes. Habían proyectos de reforestación, habían otros proyectos de apoyo a algunas labores marítimas, el tema de la reconstrucción también de los terremotos a las familias afectadas en las colinas. Eran alrededor de 4 o 5 proyectos que juntos, sumados estos cheques, eran los 10 millones. Entonces, que diga Norman Quijano en una entrevista televisiva hace un par de días, o que dijera Jorge Velado también anteriormente cuando era presidente del COENA, que ese fondo iba a una donación directa para el partido de campaña, es falso. Primero, los cheques no iban a nombre del partido Arena, ni tampoco a las cuentas del partido Arena para la campaña, iban a nombre del excelentísimo señor presidente de la República, Francisco Flores Pérez. Posteriormente, estos cheques fueron cambiados, habían una copia de los mismos donde estaba la firma de él para hacer la transacción bancaria, y si hubiesen sido directamente dirigidos hacia el partido Arena como una donación per se, no tuvieron que haber sido cambiados a través de mecanismos de triangulaciones de lavado de dinero en bancos en Miami y en bancos en Costa Rica. Entonces, esta situación de darle un aspecto legal a estos fondos que procedían de una donación para otro fin distinto es lo que configuró el lavado de dinero. Entonces, tajantemente debo de decir que es falso que Arena asevere que esos fondos venían para una campaña. Y recordarán que el mismo hijo del expresidente Francisco Flores, en la posterior al fallecimiento de su papá, señalaba y dijo: Arena nos dejó solos, los verdaderos destinatarios están en Arena, todo ese dinero fue para la Arena. Ahora, y después lo aceptaron. Claro, pero cuando uno escucha a Marco Flores, escucha a alguien que se está defendiendo, que ha quedado solo por parte del partido, en donde su abuelo fue pues uno de los precursores de esta iniciativa del partido Arena. Después hubo un instituto que llevó su nombre, Francisco Rodríguez Sport. Su papá pierde la vida, ¿no?, en ese proceso judicial, y una serie de señalamientos del mismo partido hacia él y un enfrentamiento personal con Mauricio Funes. Entonces, habría que saber si lo que está diciendo Marcos es para satisfacer la cantidad de dedos que estaban señalando a su papá, o es para aclarar lo que los que en aquel entonces eran los dirigentes de Arena no se atrevían a decir a dónde estaba el dinero, porque Jorge Velado lo aceptó al pie de la parte frontal de la CIB Guadalupe, que dijo: el dinero fue para Arena. Exactamente. Bueno, habría que ver el valor que tiene esa declaración. Sí, no, de la Juan declaración en materia jurídica, digamos, no tiene un valor probatorio per se. Pero efectivamente la documentación que se virtió dentro del proceso fue un proceso largo, 2 años que estuvimos querellando en ese caso, demostraba que efectivamente el dinero fue a parar ahí. Lamentablemente, pues al final el deceso del expresidente no permitió que el proceso terminara. Obviamente la responsabilidad penal cesó con el fallecimiento del señor Francisco Flores, y la responsabilidad civil se determinó que la familia no estaba obligada en ese momento. El tribunal dijo que no existía una obligación de parte de ellos para resarcir el daño de estos posibles 10 millones de dólares que debían de haber llegado para los proyectos. Entonces, al final el caso, si bien es cierto, se conoció cuáles eran los destinos reales de esos fondos, cómo se malutilizaron estos fondos. No era la idea en un primer momento que el expresidente cumpliera 10, 15, 20 años de prisión. Era más el tema de conocer la verdad y saber qué se hizo con ese dinero, y luego buscar resarcir ese dinero a través de figuras. De hecho, les comento que
Actualmente hay todavía un proceso de extinción de dominio abierto en contra del expresidente Francisco Flores. Recordemos que la extinción de dominio es una acción independiente del proceso penal e independiente del proceso civil. Entonces todavía está abierta, esa no prescribe, está siendo aplicada por el Tribunal de Extinción de Dominio, entonces esperaremos a ver en qué termina. Correcto. Ahora, en este aviso, ustedes también quieren ir más allá y están pidiendo que se investigue, por fin, a la Superintendencia del Sistema Financiero, al Banco Cuscatlán, por no alertar anomalías bancarias. Y es que este día se conoció que en un solo día se emitieron 57 cheques para hacerlos efectivos o transacciones bancarias por un monto de 40 millones de dólares, y aquí ninguna alarma sonó. Pero cuando usted va a abrir una cuenta al sistema financiero, independientemente qué banco sea o qué cooperativa sea, tiene que demostrar los ingresos, tiene que mostrar una cantidad de documentos que amparen que usted tiene un trabajo de donde viene la fuente, donde usted va a ser depositario de esta cuenta o otras actividades. Pero en este caso se han movido 57 cheques por un monto de 40 millones de dólares en un día. Sí. Entonces ustedes quieren que se investigue, quieren saber cómo funciona el superintendente del sistema financiero, quieren saber cuáles son los controles que tiene el Banco Cuscatlán, porque ahí tiene una figura que se llama, hay una figura interna. El oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, que entiendo yo que un oficial de cumplimiento tiene orden de detención ahora en el caso del señor Mauricio Funes, del Banco Hipotecario. Sí, sí, sí. Y ustedes quieren que todo el sistema financiero también sea investigado. Sí, es que recordemos que para que pueda existir esa triangulación o estas estrategias de lavado de dinero, no solo se necesita de un corrupto o de una persona, funcionario público, que extraiga el dinero del Estado. Perdón, corrupto es el nombre exacto que hay que usar, o podemos llamar ladrón, o podemos llamarlo pillo, o delitos de cuello blanco. Se lo digo porque el lenguaje que se está usando ahorita en este proceso judicial, los defensores lo llaman de una manera, los fiscales lo llaman de otra manera, el juez nos dice a través del encargado de prensa cómo tenemos que decirlo. Realmente no sé, en este proceso que ya hay una condena o hay un acuerdo previo en donde se acepte el delito de lavado de dinero y se acepte el delito de peculado. Peculado y lavado, sí. ¿Cómo se puede llamar a esta persona? Bueno, él en este momento es un reo. Él es un reo en este momento. Aunque haya aceptado es un imputado, la comisión del delito. Todavía no ha sido condenado. Perfecto. Entonces, todavía no ha sido condenado. De acuerdo, señor. Ahorita tiene su calidad de reo presente en un proceso judicial, imputado. Se le están imputando la comisión de los delitos de peculado y lavado de dinero. El término de corrupto viene de las convenciones internacionales contra la corrupción. Cualquier práctica que vaya a afectar el tema de la hacienda pública, que afecte derechos fundamentales de la ciudadanía, en este caso, pues ya las convenciones establecen cuáles son esos delitos, y estos precisamente, lavado de dinero y peculados, le permiten decirle a una persona que es corrupta, aunque en realidad en el término jurídico, en la jerga jurídica, es imputado en este momento. Entonces, en este momento nosotros lo que estamos diciendo es que para que pueda darse esa triangulación de dinero o se puedan cometer estos ilícitos, es necesario que haya la participación de otras instituciones que tradicionalmente no son investigadas. Las empresas privadas y específicamente la banca es un actor determinante para poder realizar los cambios de los cheques. Usted no puede ir a cambiar un cheque a la tienda de la esquina de su casa, no puede ir a cambiar los cheques a la farmacia, tiene que ir directamente a un banco. Si es el banco emisor o sea un banco socio, puede ir a compensación, pero necesita de verdad hay políticas un sistema de financiero. garantías de depósito hasta por $5,000 por o $10,000. $5,000 o $10,000. Sí, aparte de eso, luego recordemos que El Salvador es suscriptor del GAFIC, una institución internacional con un respaldo en bastantes países que tiene como función prevenir los actos de lavado de dinero. Y sobre la base de eso, la Superintendencia del Sistema Financiero tiene la obligación de recolectar la información que emana de cada uno de los bancos que tienen actividad comercial acá en el país y que son autorizados por la misma superintendencia para captar fondos del público, llámense cooperativas, llámense sistemas de ahorro, cajas de crédito, bancos, todos ellos tienen que cumplir con la ley de lavado de dinero y activos, tienen un oficial de cumplimiento que está obligado a responder e informar cuando exista alguna actividad sospechosa de cualquier ciudadano. Y cuando son personas expuestas políticamente o los famosos PEP, es decir, funcionarios, futbolistas, gente de la farándula que está sometida al conocimiento público,
con mucha más razón, estos oficiales de cumplimiento deben de dar aviso a las autoridades. Lamentablemente aquí o hay una serie de oficiales de cumplimiento en el Banco Cucatlán y en el Banco Hipotecario que son ineptos o que fueron comprados con dinero mal habido para no realizar su trabajo. ¿Pero quién sería el inepto acá? Pues en este caso, los oficiales de cumplimiento, las juntas directivas de los bancos, los encargados de velar por esto, y tiene que haber alguna relación con la superintendencia del sistema financiero. Ahora, ¿y los oficiales de cumplimiento a quién responden? En un primer momento respondían directamente a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Hoy, según las últimas reformas, informan a la superintendencia del sistema financiero directamente. Entonces, este tema del juego, a quién informar, yo creo que lo ideal sería que la Fiscalía directamente, que es la Unidad de Investigación Financiera, que fue una unidad creada cuando se implementó la ley de lavado de dinero allá por el año de 1998, tuviera la discreción la atribución de también reconocer o de recibir estos informes, no solamente la Secretaría. ¿Qué es lo que pasa si está en manos de una sola institución? Lo que pasa es que el titular de esa institución va a poder tener el poder discrecional de decir, no, este es chero mío, no lo voy a procesar, solo son 5 milloncitos, no importa, o de no informar y de evitar esos controles que la ley mandata. Entonces, señor, usted me está diciendo que este caso de proceso abreviado acordado entre los imputados y la Fiscalía General de la República a espera de la aprobación del juez segundo de ya fue aprobado. De instrucción, ok, fue aprobado, pero hay que ver qué resuelve al final. Hay que ver la resolución. No se acaba con una sentencia. Eso es el punto suyo. Precisamente, nosotros consideramos que no va a acabar acá con la sentencia en contra del señor Elías Antonio Saca y los otros implicados. Hay que seguir investigando quiénes son los destinatarios de ese dinero. Hay que seguir investigando quiénes son las personas dentro del partido Arena que recibieron estos fondos. Hay que seguir investigando si hay otros partidos políticos involucrados y posteriormente iniciar las acciones legales correspondientes para restituir, recorrectar estos fondos que eran fondos del Estado y que no pueden estar en manos de privados y mucho menos a través de estas figuras de corrupción y de lavado. Cómo no. Don Oscar, vamos a hacer nuestra primera pausa. Amigo Tenente, mantenga la sintonía. Yo les reitero que transmitimos en vivo, que comparta con sus contactos nuestra entrevista para poder llegar a más personas. Sigo recibiendo sus preguntas y comentarios. Ya los voy a comentar con el señor Oscar Campos y al volver regresamos y platicamos un poco sobre el acuerdo que hay entre la Fiscalía y los imputados y las revelaciones como las que han sucedido este día, en donde en un solo día se hicieron efectivos 57 cheques por un monto de $40 millones y nadie dijo nada. Volvemos con eso. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. En el 2009 recibimos un país abandonado a su suerte, pero fuimos millones los que decidimos cambiar la historia y recuperar tus derechos para siempre. Educación gratuita en escuelas y universidad, tecnología, infraestructura educativa, becas, alfabetización, más cultura, salud gratuita, nuevos hospitales, medicina más barata, brigadas de salud, vacunación, más empleo productivo, aumento del salario mínimo, lucha contra la violencia, renació el agro, carreteras, puentes, cobertura eléctrica total, renovación del aeropuerto, reducción histórica de la pobreza, Plan 10. A El Salvador nada lo detiene. Sigamos creando futuro. Gobierno de El Salvador. Lo que impacta a El Salvador y el mundo, impacta primero en la página.com.sb. El periódico digital que unifica todas las noticias nacionales y globales. Actualizado minuto a minuto y antes que ningún otro. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz.
Esto es Órbita TV, por la red orbitatv.com y en señal abierta por Canal 25, Órbita TV. Continuamos con más de La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por estar con nosotros. Transmitimos en vivo. Óscar Campos, el gerente de transparencia de la Iniciativa Social para la Democracia, es nuestro invitado esta noche y hablamos sobre una iniciativa para poder investigar a los destinatarios en el caso Saca, Destape la Corrupción. Don Óscar, esta semana la UCA emitió un artículo editorial, creo que lo ha hecho el padre Rodolfo Cardenal, en donde lo titula Algo huele mal, o huele mal es el título. Sí. Y se hacen unas preguntas que van dirigidas al fiscal. Y dice lo siguiente, y quiero compartirlas con usted para que nos ponga en contexto y en perspectiva de qué pasa en este proceso y por qué solo una décima parte de los $301 millones es la que se está mencionando que se puede recuperar, porque lo demás ya no. Dice la pregunta de la UCA, dice, ¿por qué se aceptó la devolución de solo una décima parte de lo desviado? En verdad, se pregunta, ¿cuentan con pruebas contundentes en el caso? Si la figura del juicio abreviado se creó para ser aplicada en las primeras etapas de un proceso en casos de poca complejidad, ese es de alta complejidad, con el fin de economizar recursos a la Administración de Justicia, ¿por qué se usa prácticamente en el tiempo límite de un caso tan importante para el país? ¿Por qué se gastaron tantos recursos en investigación y resguardar a los acusados a lo largo de casi 2 años del proceso? Se opta por un proceso abreviado, evitando llegar así a la vista pública. Y preguntan ellos al final, ¿permitirá el arreglo conocer la verdad sobre el desvío y la apropiación de recursos de todos los salvadoreños? Muy buenas preguntas las del editorial, y la verdad que son preguntas que toda la ciudadanía se ha hecho, José Luis. Primero, el caso de por qué solo una décima parte de los 301 millones. Lamentablemente la Fiscalía dentro del proceso judicial no tenía identificados los destinos del restante dinero. Eso hay que decirlo. La defensa presentó dentro del plazo de instrucción, incorporó algunas pruebas de descargo, como por ejemplo recibos de pago de sobresueldos, por ejemplo, recibos de pago de servicios desde Casa Presidencial. ¿Pero sobresueldos de qué administración? De la administración Saca. O sea, de todos los... de la mayoría de los ministros y viceministros. ¿No son todos? La mayoría. Hay algunos que no recibieron, o algunos que recibieron más de los sobresueldos normales que iban, según la confesión de Saca, de 5 a 10, de 5 a 10 mil dólares. Habían otros que recibían más, habían otros que recibían dinero que no era un sobresueldo, por ejemplo, los que estaban dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo, se les pagaba como consultores, ellos no recibían un salario y no era un sobresueldo, sino que se les pagaba el salario desde Casa Presidencial, que también están circulando esos recibos y que también fueron incorporados por la defensa. Entonces, al final, la Fiscalía no logró determinar, según lo que nosotros hemos podido analizar, dónde se encuentra la totalidad de los fondos que sí presumiblemente se apropiaron o se sacaron de manera irregular. Hay unos fondos que también decía el fiscal Cortés, el jefe de la unidad de investigación financiera, que iban a venir posteriormente con el proceso de extinción de dominio, se iban a ir conociendo o aumentando este monto de 25 o 30 millones. Pero con lo que podían negociar ahorita y con lo que tenían ellos registro, que eran bienes muebles, bienes inmuebles, otro tipo de propiedades y algunas cuentas bancarias, las mismas empresas del expresidente, entonces que sobre la base de eso se podía armar un monto de 25 o 30 millones. Entonces aquí hay que preguntarse, y donde cabe también la pregunta que se hace el editorial de la UCA, es que si el caso tenía elementos robustos para llegar a una vista pública y poder lograr una condena efectiva, a mi juicio, sin tener una cuantía establecida, hubiera sido bien complicado que los jueces pudieran determinar que efectivamente había cometimiento, por ejemplo, de algún tipo de delito, o que efectivamente estos delitos, si no hubiera sido por la confesión del expresidente Saca, tal vez posiblemente no hubieran podido ser comprobados. Entonces, sí deja ese mal sabor de saber si la Fiscalía después de 2 años hizo un trabajo de investigación o fue más un trabajo de show mediático. Recordará usted cuando lo fueron a detener a la boda de su hijo. Entonces,
la pompa con la que se detuvieron a estas personas, esa expresión mediática y ese manejo mediático de la Fiscalía, presumía que había un caso bastante sólido, bastante robusto en contra de ellos, pero luego vemos el procedimiento abreviado y lamentablemente nos pone en duda eso. Y una de las preguntas que también hacía el editorial y que me interesaría bastante responder es ¿por qué hasta el plazo de los 2 años? ¿Por qué esperar también los 2 años? Aquí hay que ser bastante honestos y hay que darle la razón al fiscal. Las defensas, o por lo menos la defensa del expresidente, en algunos momentos sí realizaron algunos argucias legales para poder retrasar la instalación de alguna de las diligencias como tal. Sin embargo, esto tuvo que haber sido previsto también por la Fiscalía. Y el término de la detención provisional que vencía en el mes de noviembre estaba bastante próximo, entonces creo que por ahí sí es la única razón lógica que le podemos encontrar a la aplicación de un procedimiento abreviado por parte de la Fiscalía, temiendo que se llegara al mes de noviembre sin una condena en firme y que tuviera que cesar la detención provisional en la que se encontraban. De ahí por lo demás, sí creemos que para la Fiscalía este no es un logro. Para la Fiscalía podrá obtenerse una condena, podrá obtenerse una recuperación mínima de la cantidad de dineros. Lo importante es qué va a hacer más después. ¿Qué va a hacer? Si va a seguir investigando, si va a seguir con la acción de dominio. Recordemos que todavía está pendiente el proceso de enriquecimiento ilícito civil en los tribunales civiles, que también la Fiscalía es el acusador, entonces hay que esperar que ojalá que todos estos casos continúen. Interesante. Parece un rompecabezas, sin embargo, hay bastante claridad en lo que el expresidente Elías Antonio Saca ha dicho, porque lo ha dicho sí, claro, con propiedad. A pesar de que lo hicieron callar. Sí, la verdad que sí lo callaron. Le voy a hacer la pregunta. Cuando ustedes llegan a la Fiscalía a presentar este aviso, muy contundente y válido, y quizás de mucha valentía, están pidiendo con mucha claridad al fiscal que comience a investigar a Arena. Que Arena tiene que dar cuentas, que Arena tiene que responder. Y casualmente, no sé si una hora después, una hora antes, llegó el COEN en pleno, encabezado por Mauricio Interiano, a pedir que se investigara a Arena con el COENA 2004-2009, porque ellos se sentían ofendidos porque Arena había sido afectada por ese COENA de su partido, en donde los miembros que en aquel entonces estaban, ahora pertenecían a Gana, y que pedían que fueran a investigarlos a ellos. Y mencionaban a Silvia Aguilar y mencionaban al señor expresidente Saca. Entonces, hay una confusión realmente. ¿Ustedes por qué quieren que se investigue Arena? ¿Son parte de una campaña de desprestigio para Arena? ¿O hay necesidad que Arena dé respuestas de todos los señalamientos que se le están haciendo, tanto con el caso de Francisco Flores, que no han querido hablar, tanto con el caso de Elías Antonio Saca, y si también van a tener esta misma actitud para el proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena? Sí, respondiendo a la última, vamos a tener la misma intención de darle seguimiento a los casos de corrupción en los que se vean involucrados funcionarios y exfuncionarios del Estado. Fuimos creyentes en el caso del expresidente Francisco Flores junto con la Fundación de Estudios por la Aplicación del Derecho FESPAT. Éramos 8 abogados, un equipo de 8 abogados, 3 creyentes y 5 que estábamos atrás de manera técnica. Teníamos en ese momento el apoyo de alguna cooperación internacional porque no es fácil mantener un equipo de abogados a tiempo completo durante 2 años que duró el proceso. En el caso del expresidente Elías Antonio Saca hemos iniciado una veeduría judicial cuando este caso hace 2 años se instaló después de su captura. Lamentablemente ya no hubo posibilidad de poder establecer una querella. No teníamos los recursos humanos y financieros para hacerlo, pero hemos seguido dándole seguimiento a este caso y nos ha interesado mucho el tema de poder garantizar el acceso a la verdad, el acceso a la justicia y el acceso obviamente a la reparación del daño que pudo haber sido ocasionado. Y de igual manera en el caso del expresidente Funes, que acaba de comenzar, entonces nosotros estamos ahorita ya planificando, buscando la cooperación, buscando la ayuda o la contratación de personal para poder formar equipos y en caso que sea necesario vamos a querellar también en el caso del expresidente Mauricio Funes. Que esta figura de querellante, ¿cómo se articula en un proceso? Porque algunas personas podrían descalificarlo, no, que ustedes tienen una intención clara contra Arena, no así contra el FMLN, pero ya lo está aclarando usted. Sí, no, claro, el tema de que lamentablemente no hayamos podido entalar una querella en contra de Elías Antonio Saca, nos empezaron a atacar precisamente que porque era aliado del FMLN, etcétera, etcétera, y no tiene nada que ver. Ya les explico, es un tema más de recursos económicos y de recursos humanos.
Con el tema de Mauricio Funes, nosotros fuimos de los primeros que fuimos a presentar escritos al Instituto de Acceso a la Información Pública para conocer información que desde Casa Presidencial, por ejemplo, el tema de los viajes, acompañamos y le dimos seguimiento a lo que hacía Funde, por ejemplo, investigando el destino de los viajes, a lo que hicieron otros ciudadanos viendo el tema de las declaraciones de probidad, etcétera, etcétera. Nos interesó mucho ese tema y fuimos parte de los que denunciamos al señor Sigfrido Reyes cuando a él se le comenzó la investigación con aquellos terrenos relacionados con el ITFA. Presentamos incluso un aviso a la misma Fiscalía por ese caso. Entonces, sí cabe no cabe que se esté hablando sobre que estamos favoreciendo a un lado a otro, sino que es más un tema de actualmente somos solamente 4 personas dentro de la Iniciativa Social para la Democracia, aparte del director ejecutivo, y los demás son administrativos que no tienen algún tipo de expertise para este caso. Del auditorio, ¿cuántas piezas se logró acumular en el caso de Francisco Flores? Hasta donde nosotros dejamos el caso, cuando pasó de la etapa de instrucción a la vista pública, eran más de 100 piezas. ¿Y eso cada pieza son 200 folios. Estamos hablando de más de 2.000 folios que se revisaron. Correcto. En ese caso, y en este caso del expresidente Legislaturio Saca es mucho más grande. Segundo, con el tema de ¿por qué Arena? Exacto. Sí. Creemos que Arena tiene una deuda histórica con la transparencia. Arena nunca habló de transparencia y anticorrupción hasta el 2009, cuando perdieron el poder en manos del expresidente Mauricio Funes y del partido FMLN. Ahí se comenzó un debate sobre el tema de la necesidad de una ley de acceso a la información que desde el 96 ya se venía hablando y que no había querido ser aprobada. Incluso el mismo presidente Elías Antonio Saca dijo una vez que la mejor ley de transparencia era la que no existía, porque su gobierno era transparente. Y ahora vemos el resultado de esta situación. Ahora, muy bien, ya tenemos ley de acceso a la información pública, entonces Arena tiene una deuda pendiente, nunca ha gobernado el Ejecutivo, con una ley de acceso a la información y con una ciudadanía vigilante y controladora de la función pública. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿Queremos que Arena responda? Sí, Arena responde. Perdón, sí queremos que Arena responda, pero también queremos que los otros partidos, los otros actores, los otros funcionarios o exfuncionarios, sin importar ideologías, sin importar a qué partido político, movimiento o asociación pertenezcan, si son señalados por un delito de corrupción, deben de ser investigados por las instituciones correspondientes. Y posterior a eso, si se encuentran culpables, deben de resarcir el daño ocasionado, ya sea a través de la extinción de dominio o a través del pago de la responsabilidad civil que el proceso penal establece. Entonces, esa es nuestra finalidad para que se investigue Arena y para que se investiguen otros partidos como GANA, PCN, PDC, incluso el mismo FMLN, si aparece mencionado. Y en el caso del expresidente Mauricio Funes, hay traslados de dinero hacia ese partido, también el FMLN debe de ser investigado. Ahora, don Oscar, está bien todo lo que me está diciendo, que hay que combatir la corrupción, que hay que apostar a la transparencia, pero ¿qué le podemos decir a la Fiscalía cuando escuchamos respuestas de parte de Arena, en su presidente, el ingeniero Mauricio Interiano, que él dice que si ha habido un acto de corrupción es de una persona, no es de una institución, que las instituciones no cometen actos de corrupción, son las personas que están ahí? Y en este caso, si el expresidente Elías Antonio Saca donó dinero al partido, ya sea para campañas o por otras actividades, serán las personas que tengan que responder por eso. Y en ese contexto es que él va con su COENA ampliado hasta la Fiscalía a poner este aviso para que se investigue el COENA 2004-2009. Y todavía va más allá, dice, ahí están las personas, pueden buscar en GANA, ahí está la secretaria de actas y menciona el nombre de ella. Realmente, ¿cuál es la responsabilidad institucional si es que la hay? Y esto es paralelo a lo que el Tribunal Supremo Electoral decía ahora, que no existe ningún impedimento que sea facultativo para cancelar un partido que se compruebe que recibe dinero del Estado. Sí, lamentablemente la ley de partidos no tiene esa causal. En el artículo 47 no se establece el financiamiento ilícito de partidos o de campañas. Pero yo solamente quiero primero comenzar con una pregunta. Preguntémosle al señor Mauricio Interiano, que fue a presentar este aviso el día de ayer a la Fiscalía, ¿quién fue el candidato presidencial en el 2009? Se llama Rodrigo Ávila, ¿sí? Y Rodrigo Ávila es ahora diputado de la Asamblea Legislativa del Partido Arena. Entonces, él fue a presentar un aviso por agrupaciones ilícitas, es decir, señaló que el señor Saca se había reunido con una o más personas, porque eso es lo que dice el tipo penal, para poder planificar o delinquir.
Y si dentro de estas personas todavía hay gente que está en Arena, que todavía son parte de su planilla de diputados, que todavía son parte de sus alcaldes electos, entonces él está aceptando que efectivamente su Arena actual también tuvo alguna participación en ese COENA o en ese Arena del 2004-2009. En ese sentido es como que Arena esté denunciando a Arena, pero también está reconociendo que todavía dentro de Arena hay personas dentro de ese instituto político que cometieron o planificaron cometer algún tipo de delito. Es imposible que el candidato presidencial no supiera que $2 millones de su campaña venían de dinero sucio del Estado. Pero esa que es imposible es una deducción suya. Es que no cabe la posibilidad si al final el que maneja su propia campaña es el candidato presidencial, y eso ha sido así por todos los procesos electorales en los que se han pasado. El candidato presidencial decide sobre qué se va a invertir, sobre qué va a comprar. Él escucha recomendaciones o escucha ofrecimientos de otros actores que están alrededor suyo, sus jefes de campaña. Hay un equipo de campaña, exactamente. hay un directorio, son 15 personas. Pero al final la decisión es la que pesa, es la de él. Y si él argumenta que él no se metía en el manejo de... Bueno, habría que verificar la información a través de documentación, y por eso es que la Fiscalía tiene que jugar un rol importante para determinar si efectivamente o sea, lo que digan o no digan, puede evitar que lo investiguen. Arena no puede evitar que lo investiguen. Exactamente. Tiene que, aparte que pedir que se investigue, tiene que abrirse. Tiene que abrirse y tiene que colaborar institucionalmente. Precisamente. Pero si en esto nos dicen que no hay libros contables, inicialmente lo dicen en la página web, y después dice el ingeniero interiano que existen unos libros pero que no hay un orden y que al final eran ellos mismos los que lo manejaban y que solo ellos lo pueden entender. Entonces, no sé si son respuestas pro campaña presidencial de febrero 2019 o en verdad el ingeniero interiano, por su desconocimiento penal de lo que está enfrentando, no sabe realmente cómo hacerle frente a esto. Más por el contrario, dicen que se sienten indignados, que rechazan la corrupción y que él no formó parte de ese COENA. Él no estaba en Arena. No lo está, es que así lo ha dicho. Sí, no, claro. O sea, él no estaba en un cargo directivo, no estaba como miembro del partido, probablemente, no lo sé. Pero el tema es que él, al llegar a asumir la presidencia del COENA, que no, el máximo ente... a tenerla ahorita, estar en sí, ejecución. Claro, al llegar, en el momento que fue electo como presidente del COENA, que le ganó a Edwin Zamora, creo yo, en las internas. Hubo un ejercicio ahí, un ejercicio. Entonces, desde el momento que él llegó y asumió el cargo de presidente del COENA y presidente de ese instituto político, debió de haber empezado con una línea de transparencia. El Partido de Arena ya venía con una deuda con el tema del caso Flores. Ya venía señalado con varios alcaldes, el alcalde de Apopa, el alcalde de X municipios, ya señalados por temas también de manejo indebido de dinero. San Martín, creo. San Martín, Apopa, Ilopango, en La Unión, es decir, hay varios alcaldes que han sido investigados. Entonces, él debió de haber comenzado a transparentar el partido, y que él diga en este momento que no existe en esa documentación. Cuando él recibe el partido, pudo haber denotado que faltaba esta documentación de años anteriores. Máxime aún cuando ya estaba iniciado el proceso contra el expresidente Elías Antonio Saca. Recordemos que este proceso viene desde el 2016. Totalmente de acuerdo. Y dijo el señor Jorge Velado, dijo estos días que 2 años que terminara el periodo del señor Elías Antonio Saca, ellos ya sospechaban que podía haber corrupción. De hecho, antes, tú recordarás que antes ya señalaban voces fuertes dentro de Arena, como Guillermo Solván. Sí. Señalaba que Elías Antonio Saca era una persona que no era de fiar. O sea, a pesar de que era su presidente de COENA, ya había gente y voces en Arena que señalaban que Elías Antonio Saca tenía que ser expulsado del partido. No, es que eso de expulsado fue después de la derrota. Correcto, sí, claro. Pero fue cuando el presidente Alfredo Cristiani convocó a conferencia de prensa y dijo: vamos a expulsar a estas 12 personas, y que eran los diputados, pero anteriormente ya habían expulsado al expresidente Saca. Hicieron un ejercicio, le concedieron un abogado para que pudiera defenderse, y al final él manifestó que habían pruebas de una traición. De hecho, creo que por ahí anda circulando también el discurso que dijo Alfredo Cristiani en ese momento. Dijo que por el tema de haber traicionado al partido y por haber permitido la victoria del FMLN, haber perdido las presidenciales, que le atribuían a él buena parte de esa derrota electoral. Sin embargo, Guillermo Solván, y después lo dijeron otros actores en el marco del fallecimiento del expresidente Francisco Flores y el comienzo de los ataques de los señalamientos contra el expresidente Saca,
ya decían que conocían de la corrupción de Saca. Ya hablaban incluso hasta 260 millones de dólares que Saca había manejado. Bueno, y hubo una campaña en este gobierno sí, que se preguntaron dónde está el dinero. Pero ¿qué hizo entonces en ese momento el COENA, que después de expulsar a Tony Saca no fue a presentar una denuncia directamente a la Fiscalía? Bueno, o si la pasaron presentó, 8 años para que esta semana llegara el ingeniero Mauricio Interiano. Claro, entonces, y ahora viene a reconocer efectivamente que sí habían agrupaciones ilícitas. Yo no sé si están siendo bien asesorados o si dentro del marco de la asesoría legal están cometiendo también errores para tratar de desvincularse, cuando lo que tuvieron que haber hecho es aceptar la culpa, abrir el partido, presentar las pruebas de descargo si ellos consideran que no han sido beneficiados, sí, y demostrar en los tribunales que no recibieron ese dinero. Perfecto. No haciendo el show que están haciendo, no argumentando ahora que Arena 2004-2009 no es el mismo instituto político, porque que yo recuerde, Arena desde su fundación nunca ha dejado de ser Arena. Seguirá siendo Arena como persona jurídica, y si bien es cierto, las personas jurídicas no pueden o no tienen un grado de responsabilidad penal, sino que se hace a través de las personas naturales que son sus representantes, sí hay una responsabilidad civil subsidiaria. Perfecto. Por parte del partido, y en este caso incluso podrían haber, si es que la ley tuviera estas causales, motivos administrativos para ser cancelados. Vamos a la pausa, la última pausa. Amigo teniente, mantenga la sintonía. Cuando volvamos, muchas personas a través de redes sociales dicen, está bien, hay que investigar a Arena, pero sobre todo, tienen que haber pruebas contundentes, tiene que haber una verdad judicial, porque de momento, si el fiscal no avanza, pues no habrá una verdad judicial y se quedará todo como una especulación o un reproche de redes sociales. Al volver, conversamos un poco cómo el fiscal general de la República anuncia o presenta el Palacio de la Corrupción, que es la casa de Elías Antonio Saca en el Volcán de San Salvador, pero en vez de hablar de ese caso, se dedica a hablar del caso de Mauricio Funes. Y Mauricio Funes está en Nicaragua y el caso todavía no empieza a través de un juicio. El señor de Iniciativa Social para la Democracia nos pone en perspectiva en qué proceso se encuentra Mauricio Funes, con todas las operaciones que se mencionaron de belleza y todos otros SPAD que habían, y de qué manera unas personas ya están en resguardo en el Centro Penal La Esperanza, Mariona. Volvemos con eso. Ya regresa La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Quiero enterarme de todo. Antes. Lapágina.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto. Integrada a Facebook, Twitter y YouTube. Para sistemas iPhone y Android. En móviles, tablet y computadoras. Lapágina.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. Lapágina.com.sb. Más rápido y veraz. Tus estrellas tienen un solo lugar. La radio que se ve. Esto es Órbita TV, por la red orbitatv.com y en señal abierta por Canal 25, Órbita TV. Continuamos con más de La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Gracias por estar con nosotros. Pocos minutos para llegar a las 9 de la noche. En el estudio, el gerente de transparencia de Iniciativa Social para la Democracia, el licenciado Óscar Campos. Óscar, estos casos de los expresidentes son muy mediáticos y hay mucha pasión, y ahorita ya nos acercamos a una convocatoria, a una elección presidencial, y tenemos muchos ataques.
Sí. y enfrentamientos. Y esto le hace un poco de ruido al Ministerio Público porque tiene dos juicios, uno con un juez y otro mediático. Y todos influyen sobre lo que está pasando en los tribunales. Yo le quiero consultar a usted, ¿qué posibilidad hay de mantener la verdad jurídica en el caso del presidente Elías Antonio Saca para que haya una resolución de acuerdo a derecho y según lo que se ha dicho que es una confesión y aceptación de estos dos delitos? La verdad jurídica es la que consta, la que se determina. Todo lo que están haciendo, todos esos testigos criteriados, está documentado y esa es una carga de la prueba. Sí, efectivamente. Es parte de la estrategia de la Fiscalía, a través de los criteriados, poder establecer alguna relación de los hechos, establecer medios probatorios para determinar el comportamiento del imputado. El imputado ya confesó, o sea, ellos ya confesaron y ya dijeron que sí se declaran culpables de haber cometido los delitos de peculado y de lavado de dinero. El juez o el tribunal, los tres jueces del tribunal de sentencia, van a valorar obviamente tanto los fundamentos y elementos brindados en las confesiones de los imputados como toda la prueba testimonial que han brindado los criteriados y los otros testigos necesarios, que son los peritos y etcétera, etcétera. Sobre la base de eso, ellos van a poder decidir, ya sabemos que pueden tener la opción de condenar o de absolver. El fiscal decía en su comunicado que la única salida que tenían los jueces era la de condenar. Sin embargo, también cabría la posibilidad, y creo que en algún caso habrá pasado, que hay algún juez que diga, mire, la confesión no es verdadera o fue forzada o alguna situación similar y no se acopla a los mismos hechos que dieron los criteriados. Entonces, al haber esa duda jurídica, el juez podría sobreseer y absolver a los imputados. Acá la verdad lo que sucede es que no hay, digamos, un contralor o no hay alguien que pueda brindar de verdad esa Contraloría Ciudadana al proceso. La Fiscalía, por su parte, da una versión de los hechos. Va a la casa del expresidente Saca a brindar una declaración en el marco de la aplicación de una diligencia con el CONAF en el marco de la acción de extinción de dominio, pero se comienza a hablar del expresidente Funes. Sí, ahí ya no habla del caso Saca. Sí, ahí nos perdimos. Yo como periodista no entendía realmente, o sea, cuál era el caso que el fiscal quería posicionar con la población sobre el trabajo que estaban haciendo y el acuerdo. Y el otro señor, Mauricio Funes, que no paraba de cuestionar todo lo que el fiscal hacía. Entonces, había una confusión. Pero yo quiero regresar a lo que le decía al principio, don Oscar, la verdad judicial. Se nos ha dicho que hay testaferros, se nos ha dicho que hay incluso una lista de periodistas, porque se pagaba por favorecer la imagen del gobierno. Pero de pronto vemos una serie de restricciones en la semana en donde ya no pueden entrar los periodistas, se requisan los teléfonos, entonces no sabemos lo que está sucediendo. Y no viene desde esta semana, José Luis. Desde la etapa de instrucción, cuando se comenzó la audiencia preliminar, recordarás que no se permitió la entrada a la prensa. Eran segmentados, sí. De hecho, los primeros 2 días de la audiencia preliminar no se dejó entrar a nadie. Después se permitió a algunos. Pero el tema es que desde ese punto ya se comenzaba a ver algún tipo de discrecionalidad o de manipulación rara, fea, dentro del proceso. Lamentablemente, como te decía, no hay un testigo o un elemento o una persona o un equipo de abogados como la querella que podría haber ayudado a transparentar esta situación. La Fiscalía maneja una versión, la defensa maneja otra versión, y con el procedimiento abreviado, que obviamente ya no va a permitir conocer la totalidad de los medios probatorios, tanto de descargo como de cargo por parte de la Fiscalía y la defensa, sino que solo lo van a conocer los tribunales y lo que está dentro del expediente. Entonces se pierde la verdad real, la verdad de la justicia o la verdad judicial que podría darse en este caso. Se pierde porque se va a dejar de conocer información, por ejemplo, si existían esas famosas mentas para periodistas, ¿sí? Esas dádivas, esos pagos que se hacían para favorecer o no favorecer. A mí me contaban, y eso en cuestión de rumores, que el expresidente Saca era uno de los más dadivosos, de los más bondadosos al momento de dar ese tipo de ofrecimientos. A mí no me consta, pero en el proceso judicial puede haber documentación que lo corrobore o que lo deniegue. Y lastimosamente, al aplicar el procedimiento abreviado, mucha de esta información no se va a conocer. Y por eso es que nosotros le pedimos de verdad al fiscal, para conocer, ejerciendo nuestro derecho de acceso a la verdad, que investigue efectivamente a las personas que salgan involucradas. Ya los que presentamos en un aviso, o si hay inclusive otras personas naturales o jurídicas que estén involucradas en este caso, que se sigan investigando, sean periodistas, sean funcionarios, exfuncionarios, partidos políticos, empresarios,
bancarios, de lo que sea, deben de ser investigados Don para Oscar, conocer pero esa verdad judicial. de la investigación es importante para deducir responsabilidades y que quede un precedente para que no se vuelva a repetir. Efectivamente, y también para perseguir a aquellos que de alguna manera pueden llegar a quedar impunes, José Luis, porque por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy claro. El presidente del Banco Cuscatlán, que en el 2003-2004 fungía, permitió la apertura de diferentes cuentas, tanto en Banco Cuscatlán, Costa Rica, en El Salvador, las cuentas de Arena, etcétera. Era un conglomerado. Exactamente, evitando todos los filtros y todos los procedimientos de prevención de lavado de dinero. Es el mismo presidente del Banco Cuscatlán que autorizó, y es la misma persona que autorizó que los cheques se cambiaran sin necesidad de dar un documento de identidad, que se cambiaran, se fueran cobrados y que no se dijera hacia qué cuenta. Y está acreditado en el proceso. Lastimosamente, esta persona falleció. Pero su secretaria hay otras personas, sí, hay otras personas que están involucradas. Y es testigo criteriado. Exactamente, hay otras personas que están involucradas. De la misma, hoy conocíamos el testigo criteriado Prometeo, por ejemplo, es un empleado de una agencia de publicidad que también señalaba los 2 millones para la campaña. El tiempo se terminó, Oscar, solo quiero hacer un paralelismo. ¿Cómo está el caso de Mauricio Funes? ¿Cuáles son los delitos por los cuales se le está investigando y por los cuales Interpol no puede ser efectiva la orden de captura porque le requirió al Ministerio Público las pruebas contra Mauricio Funes y ahí se detuvo el proceso? Sí. Bueno, en este caso lo que sucede es que lastimosamente el expresidente Funes salió del país. ¿Lastimosamente o favorablemente? Bueno, para él favorablemente, lastimosamente para nosotros que queremos conocer la verdad y que se aplique la justicia. Él salió del país, está en una situación de asilada y esa situación de asilado no va a permitir, mientras tenga vigente ese asilo, que Interpol o que la difusión roja que se ha dictado sea efectiva. Lamentablemente así es esa situación en este término. Y el punto del proceso obviamente está siendo investigado por peculado y enriquecimiento ilícito. Ya fue condenado por enriquecimiento ilícito en materia civil, recordarán, a una cantidad determinada. Él y sus hijos. Y su esposa, creo yo. Está pendiente, su compañera de vida. Y está pendiente también que el fiscal ha mencionado que lo está investigando por posible lavado de dinero. Todavía no está siendo procesado por lavado, pero probablemente si nosotros hemos visto que sus actuaciones son similares a las que realizó el expresidente Saca, pues es un caso espejo, entonces podríamos ver que este comportamiento de él se repite y el fiscal debería de investigar también sobre esa línea. La doctora Wanda Pignato sigue en el Policlínico Arce. Sigue todavía bajo resguardo. Ella es imputada, está adherida al proceso. En este momento está dentro del proceso. Por su condición de salud está con un resguardo, no está guardando detención en un centro de detención provisional, pero sí está todavía dentro del proceso. Hace poco se realizó una diligencia precisamente sobre eso y esperamos que la Fiscalía siga investigando y que se respete también el debido proceso. Está un tratamiento siempre oncológico. Sí, claro. De acuerdo. Ahora, ella va a tener que ir a un proceso judicial, claro. Va a tener que enfrentar a un juez. Claro. Y el juez en este caso es el juzgado quinto de instrucción, Sidney Blanco. Claro, recordemos que el Sidney Blanco, antes de ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ya era juez quinto de instrucción de San Salvador. Y ellos piden un permiso especial para poder asumir el cargo de magistratura en la Corte y luego posteriormente regresan a su cargo en la judicatura. Yo no le veo mayor preocupación al caso. Yo considero que Sidney Blanco fue un fiscal, recordarán, fue parte de la Fiscalía, sí. Ha mostrado algún grado de conocimiento bastante fuerte sobre el tema de materia penal. Muchos lo podrán señalar por sus resoluciones en la Sala de lo Constitucional, pero nosotros como ISD, y esperamos que otras organizaciones de sociedad civil se sumen y podamos formar un equipo de querella para poder garantizar que las actuaciones tanto del juez, en este caso Sidney Blanco, de los futuros jueces en la etapa de vista pública, si es que llega hasta esa etapa, y de los fiscales que estén involucrados también en la investigación del caso Funes, sean las más apegadas a derecho para conocer si efectivamente hay o no hay respeto a las leyes y evitar estas situaciones de especulación, estas situaciones de acuerdos bajo la mesa a las que pudieron haber llegado, que no eran las correctas. De acuerdo. Oscar, gracias por haber venido esta noche, gracias por compartir la visión que tiene FESPAD, que tiene Iniciativa Social para la Democracia, y tú en tu calidad de gerente de transparencia de compartir lo que hiciste en ese equipo de querellantes con el caso de Taiwán y Francisco Flores y ahora con el caso de Saca y la proyección para el caso Funes. No, gracias José Luis por la invitación y ha sido un gusto poder conversar sobre esos temas. Esperamos la próxima invitación. Así va a ser. Amigo cliente, gracias por la sintonía. Mañana está con nosotros, jueves de debate, viene el escritor Giovanni Galeas. Hoy lanzó el libro ¿Quién es Nayib Bukele? Y va a estar con nosotros Walter Araujo. Nos va a aclarar todos los entretelones que está viviendo Arena por la repercusión del caso
Saca, Walter Arajo conoce esa administración 2004-2009 y va a proporcionar información sobre cómo entender lo que se está registrando al interior del juzgado segundo de instrucción con el caso Destape la Corrupción. Hasta mañana, si Dios lo permite. Muy buenas noches. Gracias por esa sintonía. Órbita TV presentó La Noche con José Luis Solórzano, en vivo por Órbita TV. Esto es Órbita TV, Órbita TV, el canal de noticias por Canal 25.